Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pensando en Voz Baja. En el episodio del día de hoy hablaremos sobre cómo ser más creativo. Según Google, la creatividad es la capacidad de crear nuevas ideas, conceptos que produzcan soluciones originales. Entonces, teniendo en cuenta esto, sabiendo qué significa, no vamos a darle más vuelta porque lo que ustedes quieren saber es cómo ser más creativo. Antes de que piensen, esto de ser más creativo va solamente dirigido al campo como de las artes. Pues no, porque si la creatividad es generar soluciones originales, esto puede aplicar en cualquier rama, en cualquier campo en el que ustedes se encuentren. Siempre se va a requerir de una mente creativa. Así que vamos a quitar esa idea. La segunda idea, la segunda limitación que se deben de quitar es que la creatividad es un don. Que la creatividad es algo que no todo el mundo puede hacer. Puede ser que haya personas a las que se les facilite mucho más que a otras, pero creo que todos podemos hacerlo y que es cuestión de practicar y de desarrollar esa habilidad. Ahora sí, empecemos a desglosar poco a poco cuáles son los puntos más importantes para comenzar a tener creatividad, para desarrollar esta creatividad. Y no sabía si poner esta al final o al inicio, pero creo que la voy a poner desde el inicio, porque es la base de todo lo demás. Es lo esencial que ustedes necesitan, que ustedes requieren, y es no tener miedo. No tener miedo a las ideas que tengan, a las ideas locas que surgen en su mente, las mezclas raras. No se limiten. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo no voy a tener miedo? ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Creo que muchas veces estamos tan acostumbrados a que hay como una receta, a que las cosas tienen que ser de cierta manera, a que las pinturas tienen que ser de cierta manera, lo que escribimos tiene que ser de cierta manera. Y si bien hay una estructura, creo que algo muy importante es atreverse y no tener miedo de lo que pueda pasar. Puede salir bien, puede salir mal, pero lo intentaste. Y eso es algo muy importante, porque cuando intentas cosas que se te ocurren, descubres nuevas maneras, nuevos resultados. Entonces no permitas que hayan cosas que te limiten a crear. Lo siguiente, el punto número 2, es rodearte de muchas disciplinas diferentes. Por ejemplo, eres una persona que le gusta ilustrar, pues consumir a mucho contenido de ilustradores. Pero también es muy importante consumir de otras áreas. Por ejemplo, de la fotografía, del cine, de la música, de otros estilos de dibujo o de pintura. Siento que eso es algo que a mí me ha ayudado bastante. Por ejemplo, ustedes, lo que ven son mis videos, pero también me gusta escribir. Hace poco comencé a escribir, precisamente por un ejercicio de creatividad que voy a hablar más adelante. Me gusta dibujar, me gusta pintar. También me gusta mucho ver series, escuchar música y tomar fotos. La actuación también. Precisamente después de los videos me di cuenta que es algo que me gusta. A veces en mis videos pues me maquillo. No es algo como que ame, pero siento que el maquillaje va muy unido con el dibujo. Entonces, estudio diseño gráfico. Entonces, si unimos todo eso, se hace como una mezcla de un montón de cosas. Y tomo unas cosas de esto, otras cosas de acá. También me gusta, ya he empezado a leer un poco más. Eso es lo que siento que me ha ayudado bastante. Tener influencias de todos lados.
Y de verdad que un mismo tema puede tener una perspectiva muy diferente desde cada una de estas diferentes líneas. Mezclar la escritura con el dibujo y después con, no sé, el maquillaje, la fotografía es increíble. El punto número 3, los mood boards. Crear un mood board ya es muy necesario, al menos para mí, cuando estoy haciendo alguna creación, algún diseño que tengo que hacer, no sé, un personaje. ¿Qué es un mood board? Es un tablero de ideas en el que tú colocas como las características, el concepto de lo que va a tratar eso que estás creando, lo que va a transmitir tu proyecto. Entonces es como una pizarra donde colocas todas estas características, conceptos visuales, cómo se va a ver, cómo se va a sentir, qué va a transmitir. La manera en la que lo pueden hacer es usando Pinterest, una aplicación hermosa que estoy muy agradecida de su existencia. En Pinterest puedes ir haciendo tableros, guardando imágenes, haces tus tableros de los temas que quieras. Vas eligiendo las imágenes, pones ahí en el buscador, sí, hadas, y te salen un montón de imágenes bonitas relacionadas. Las guardas en los tableros que quieras y ahí las vas creando. Puedes crearlas, como les digo, directamente en algún tablero de Pinterest o también instalar PicsArt, que es, ya saben, una aplicación que descargas en la Play Store. Puedes hacer como un collage. La idea del mood board es que en una sola imagen o una sola hoja hagas una especie de collage de imágenes, puede ser revueltas o acomodadas como gustes. Por ejemplo, tenía un proyecto de clase en el que yo tenía que hacer un emprendimiento. Entonces yo hice una mermelada. Quería que esta mermelada fuera muy natural, muy casera, que tuviera estas vibras como de hada, cottagecore, de campo. Así que lo que hice fue buscar en Pinterest fresas y después busqué campo y iba guardando todas las imágenes que me parecía que estaban relacionadas. Después busqué hadas e igual iba eligiendo las fotos que yo quería. Busqué también como paleta de color tierra y ya me salen muchas opciones de paletas de color con tonos tierra. Y de todas esas que fui guardando en un tablero, elegí quizás unas 9 y las coloqué en un collage en PicsArt. Eso fue algo que mostré como un avance de mi proyecto. Este era el mood board. Quiero que dé como esta sensación, que transmita estas ideas, y sin duda creo que es algo que ayuda mucho porque ves tantas imágenes que se te ocurren nuevas cosas o que descubres como una idea diferente a la que tenías. No sé, yo solo puedo decirles que Pinterest les va a salvar los bloqueos creativos. Sin duda alguna, es tu salvación. El siguiente punto es practica. Practica muchísimo, muchísimo. Y no hablo de hacerlo como obligación, sino que te hagas una costumbre y tengas una libreta donde anotes todo. Yo soy mucho de escribir. Me gustan mucho las libretas. Y con escribir no me refiero a escribir cosas como profundas y así, no. Simplemente hacer como anotaciones. De pronto se me ocurre algo, cualquier cosa random que se te ocurra. Cualquier cosa, por más, no importa si te parece rara, lo que sea, simplemente escríbelo. Escríbelo y después lo dejas ahí. Más tarde puede que se te ocurra otra cosa, entonces la escribes. No sé, alguna palabra que quieras usar, alguna temática nueva que quieras aplicar, no sé, algún color, alguna paleta de colores, alguna idea de una historia, cualquier cosa que se te ocurra, cualquier idea que de pronto venga a tu mente, escríbela. Y es importante que sí tengas una libreta donde escribas ideas y que esté destinada a eso. En el caso, al menos mío, que me gusta mucho dibujar y pintar,
tengo un sketchbook. Los sketchbooks son una cosa maravillosa que existe y hay de muchísimos tipos. Hay sketchbooks muy económicos, hay otros más caros. Puedes crear uno incluso con hojas recicladas. Pero sí es muy importante que materialices todas las cosas que tengas. Todas. Ok, esos son como los consejos iniciales, los consejos básicos de desarrollar la creatividad. Esos consejos que tienes que ir haciendo poco a poco, ir nutriendo tu mente. Eso es la base de todo. Pero, ¿qué pasa si de pronto tienes un bloqueo? Ya empecé a practicar mucho, escribir mis ideas. Tengo aquí un montón de ideas, pero ¿cómo las hago? ¿Cómo las llevo a cabo? Y eso también es un bloqueo. No solamente que no se te ocurran, sino cómo aplicarlas, cómo hacerlas. Muy bien, no se preocupen. Hay algo que también es esencial en todo esto. Y eso es descansa. Descansa y deja de pensar tanto. Yo sé, es difícil a veces no pensar tanto. Simplemente cuando tengas un bloqueo, quítate de ahí un rato, de donde lo estés haciendo, en tu computadora, en tu cuaderno, y ve a salir un rato a caminar. Puedes ponerte a ver algún capítulo de alguna serie que te distraiga, a ver un rato algún video de YouTube, no sé. Pero es importante descansar, porque sí cambia la perspectiva. Incluso tomar un baño y relajarte tantito te ayuda como a despejar la mente y ya ves las cosas desde otro punto de vista. Eso te ayuda mucho porque aparte ves cosas diferentes. Y también creo que es muy importante pedir ayuda de las demás personas, pedir su opinión, decirles como de estoy bloqueado, no sé qué hacer. ¿Tú qué harías? ¿O a ti qué se te ocurriría? Puede que simplemente digas, oh, no había pensado en eso, y empieces a ver otros puntos de vista. Ahora, continuando con esto, ya tomaste el descanso, pero sigues sin saber qué pasa. Estás en crisis, ya no sabes qué hacer, ya te relajaste más, pero sigues sin tener aquí como una idea de qué hacer. Bueno, hay unos ejercicios que podrían funcionar. Unos ejercicios que tal vez podrían ayudarte a poner manos a la obra. Hace un año, casi un año, tomé en mi escuela pues era como un taller de cómo ser más creativo y todo esto, ¿no? Cómo estimular la mente para tener más creatividad. Y nos pusieron un ejercicio en el que todos pusimos como un objeto de nuestras pertenencias en una canastita. Lo revolvimos bien todo y al final cada quien sin ver iba a tomar un objeto. Y con ese objeto, en una hoja de papel, teníamos que hacer un dibujo que uniera este objeto y el dibujo. Tenemos que buscar la manera en la que pudieran integrarse ambos y que formaran algo, ¿no? Algo curioso, algo creativo. Yo recuerdo que lo que yo hice, me salió una pincita del cabello, una pinza larga y tenía como una terminación en pico. Entonces yo la utilicé y le terminé de colorear, con un plumón terminé de dibujar abajo y tenía forma de pez. Y así tenías tú que hacer eso. Otro ejercicio que recuerdo que me dijo como de, no eres tan mal escribiendo, debería intentarlo. Fueron dos. Todos íbamos a escribir algo en una máquina de escribir. Y todos íbamos escribiendo una parte, pero nada tenía que ver con nada. O sea, yo podía escribir. La niña fue corriendo y abrazó a su abuela. Y la siguiente persona podía escribir lo que se le ocurriera. Y podría poner, cuando descubrió que se le había olvidado llevarle de comer, ¿no? Y otro después escribía, y después llegó un dinosaurio y se las comió, ¿saben? Es un ejemplo muy random, pero así se veía la historia, eran pedazos, era como un Frankenstein de un cuento escrito por muchas personas que no sabían muy bien cómo iba a terminar la historia, porque todos lo construimos. Y
Bueno, ese no era en el que yo sentí que sí sabía escribir. Fue en otro, en el que cada quien ponía 3 palabras en una bolsita, lo revolvíamos y al final todos tomábamos 3 papelitos y con esas 3 palabras teníamos que escribir algo, pero algo que tuviera sentido. Honestamente yo no recuerdo muy bien mis palabras que decían, pero escribí algo bien poético que tuvo mucho sentido y me encantó y dije como de ¿cómo se me pudo ocurrir eso con 3 palabras que no tenían nada que ver entre sí? Ese creo que fue un muy buen ejercicio. También nos dejó uno de fotos en las que teníamos que buscar solamente en cierto sitio de la escuela con nuestro celular caras en las paredes o en donde fuera. Ven que a veces cuando estás observando una pared o algún sitio ves como una cara. Teníamos que fotografiar todas las caras que viéramos en ese sitio de la escuela. Y no sé, fue una actividad muy divertida. También recuerdo que hay otra actividad en la que puedes hacer con manchas. Me acuerdo que esa me la dejaron en el primer semestre. Con manchas de pintura. Tú tenías que delinear las orillas de estas manchas y formar alguna figura, no sé. Algunas manchitas de pintura tenían forma de perro, otros de personas con sombreros y cosas así. No, es que hay muchísimas. También me acuerdo que nos dejaron hacer con una pintura famosa una historia que explicara lo que nosotros creímos que estaba pasando en la pintura. Y yo escribí una de Gustave Courbet, el padre del realismo, en un autorretrato suyo donde estaba asustado. Y yo creé una historia súper loca de él que estaba huyendo y todo eso, ¿no? O sea, también hubo un ejercicio en la que una profesora, igual en primer semestre, nos pidió que una fruta. Recuerdo que era una fruta. Y con eso ella nos puso música. Y con todos esos estímulos, tenemos estímulo visual, que eran los colores. Nos puso música, primero clásica y después pasó como a metal o algo así. El estímulo visual, auditivo, el de sabor nos hizo que comiéramos la manzana mientras nosotros dibujábamos. Y pues el de tacto creo que va unido con todo, ¿no? Porque las pinturas pastel pues eran aceitosas y también nos estábamos manchando las manos con aceite de linaza. Entonces, esa es otra cosa muy importante. Tratar de cubrir todos los sentidos cuando estés creando algo. A qué huele, a qué sabe, cómo se siente, cómo se ve. Recuerdo que después de tantos ejercicios que nos dejó, nosotros teníamos que haber creado algún objeto que estuviera mezclado con una fruta. Y lo que salió de mi mente fue un mango piano. Y entonces ese mango piano lo hicimos en dibujo y después hicimos una maqueta de él. Te das cuenta de todo lo que puedes crear con estímulos diferentes. Y con esto me doy cuenta que precisamente en el primer semestre nos hacían mucho esto de estimular nuestra creatividad para aplicar todas estas ideas, estos ejercicios y técnicas a nuestros diseños. ¿Y qué hacer cuando estás bajo presión? ¿Cómo hacer para tener creatividad e inspiración cuando tienes poco tiempo? A mí me pasaba mucho. Creo que ya es algo que he aprendido a dominar. Generalmente cada semana los profesores nos dejan un trabajo y luego el proyecto final. Y luego ahorita son como 7 profesores, entonces 7 trabajos cada semana en los que en todos tienes que crear algo. Dependiendo obviamente pues todos son de diferentes temas y áreas, pero tienes que crear algo. Y a veces pasa que no tienes ideas, que a veces no dices, no, es que no se me ocurre nada ahorita, no tengo inspiración. ¿Qué hago? Eso es muy horrible porque muchas veces eso es lo que más te quita el tiempo, pensar y planificarlo. Pero lo que yo hago y lo que me he dado cuenta que funciona es no pensarlo tanto. Creo que esa es la raíz de todo. Cuando piensas mucho algo, lo analizas, lo ves desde muchos puntos de vista, lo sobrepiensas y entonces ahí empiezan a venir las ideas de no, es que si hago esto, lo otro.
y un poquito también algunas limitaciones. Lo que yo hago es hacerlo. Y yo sé, suena un poco tonto decir solamente hacerlo. Pero aquí vengo otra vez de repetitiva con lo del sketchbook. Ponerlo manos a la obra. Empezar a hacerlo aunque no tengas idea de lo que vas a hacer. Simplemente hazlo. Pon, no sé dónde lo tengas que hacer, si en algún programa de la computadora o así a mano tradicional, lo que vayas a hacer. Simplemente siéntate, no lo pienses y empieza a escribir, empieza a dibujar, empieza a bocetar, empieza a hacer una lluvia de ideas, empieza a hacerlo. Y ya no pienses más, no pienses en cómo ni nada, simplemente pon algo. Y créanme que una vez que lo empiezas a poner y lo empiezas a ver en una hoja de papel, aunque no sea como tú quieres, eso ayuda mucho porque como que tu mente se desbloquea y dice como de, esto es fácil, esto ahorita lo hago. Al inicio me tardaba mucho pensando, pero cuando empecé a decir como de, ok, recuerdo que hubo un trabajo una vez que yo no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer. Dije, es que no sé cómo le voy a hacer. Lo que hice simplemente fue, me puse a escuchar música, busqué como ideas en Pinterest y me puse a escribirlo, me puse a hacerlo, elegí cualquier color. Recuerdo que era como un cartel publicitario. Y me puse a buscar ideas, me puse a elegir colores, tipografía y así lo acomodé así todo súper como se me ocurrió a la primera. Lo vi y no me gustó, pero ya tenía avanzado un buen, ya había hecho la imagen inicial, ya había hecho la elección de la tipografía y todo eso. Entonces cuando ya lo vi así hecho y no me gustó, empecé a acomodarlo y ya. Pero así me ahorré mucho tiempo, pero porque lo empecé a hacer sin sobrepensarlo. Y después se me ocurrieron otras cosas, como dije, no voy a quitarle esto y mejor le pongo esto y lo otro. No lo pienses más, solo hazlo, practica. Y si hago esto, y si le agrego esto, y si mezclo estos dos mundos extraños, ¿qué pasaría si? Eso es algo sumamente necesario para poder tener estas ideas nuevas. Y hay otro consejo que no tiene mucho que empecé a aplicar y que creo que es muy bueno porque he escuchado bastante también. Este consejo me lo dio personalmente uno de mis cantantes favoritos. Bueno, yo creo que es mi cantante favorito actualmente. Antes de eso, en una reunión, le podíamos hacer preguntas y yo le hice una pregunta breve. Esta fue, ¿qué es lo que hacía cuando tenía bloqueos creativos? Y lo que él me respondió fue que es observando todo, observando absolutamente todo lo que te rodea, hasta la cosa más mínima, observar todo, que puedes descubrir cosas increíbles, que puedes tener ideas raras, tener inspiración de absolutamente cada una de las cosas que te rodean. Creo que así empiezas poco a poco. No todas las ideas raras que tengas van a ser como obras maestras. Si a ti te gustan está bien, pero es como una montaña de cosas. Una vez que empiezas a hacer una cosa y se te ocurre, puedes empezar a crear otra y otra y otra y otra y otra y otra, hasta que ves y ya tienes un montón de ideas y puedes descartar y elegir las mejores. Creo que esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya ayudado mucho, que les haya gustado, que les haya relajado y espero que estas ideas les sirvan. No importa si ustedes dicen, no, es que yo no tengo ningún proyecto o hobby creativo. Creo que es algo muy genial que podrían empezar a hacer. No veo por qué no. Recuerden, no hay que limitarse. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio de Pensando en Vos.